Buenas noches, hoy en Diálogos con Alma. Y hoy tenemos una sorpresa muy grande. Roberto Garda Salas. Roberto Garda es nuestro invitado en esta entrevista el día de hoy y por cosas muy importantes. Es pionero del trabajo con hombres, masculinidades y rehacer quitar la violencia y trabajos de género. Eh, es un súper experto. Roberto, gracias por aceptar nuestra invitación y nos va a acompañar para hacer la entrevista nada más que Joselo González, que es el presidente de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y presidente de PSITSA, además de terapeuta sexual y de pareja. Gracias por acompañarnos, Roberto Garda, por estar aquí y José Lo. Gracias a ustedes. Gracias, Ana. Gracias. Roberto Gracias, Alma. Garda Salas es economista y máster en sociología por la Universidad Autónoma de México. Máster en metodología de las ciencias sociales por el Instituto de Altos Estudios Universitarios junto con la Universidad Europea Miguel de Cervantes y doctorado en teoría crítica en el Instituto de Estudios Críticos México DF, pionero de los estudios sobre masculinidades en Latinoamérica, con vasta experiencia como especialista en estudios de género, masculinidad, violencia masculina y metodología de intervención. Actualmente se desempeña como director de Hombres por la Equidad AC en México. José. En los años 90 creó junto con Gracias. otros compañeros de CORIAC el programa de hombres renunciando a su violencia. Posteriormente, a partir de 2005, en Hombres por la Equidad, los programas Caminando hacia la Equidad, Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja de la Secretaría de Salud de México, y en 2018 publicó el programa Nuevas Habilidades para los Hombres, que es el primer programa multinivel, multicomponente, con enfoque de género que propone una visión decolonial, crítica intersectorial para detener la violencia de los hombres. Todos los programas han tenido un impacto amplio en Iberoamérica debido a que presentan una intervención fundamentada y sistematizada con hombres. Actualmente está desarrollando investigaciones sobre violencia masculina y propone una visión crítica de los estudios de género para los hombres. Piensa que hay que refundar el campo de investigación y estudios de género de los hombres, dejando las propuestas liberales que se han elaborado en la región de masculinidades, nuevas masculinidades y o masculinidades múltiples o diversas, y profundizando en una propuesta crítica y de izquierda a través de una mayor comprensión de la construcción de la masculinidad y de los hombres y por medio de la problematización de estas estrategias de opresión que los hombres han construido para sostener las desigualdades de clase social, género, raza, edad, orientación sexual, entre otras. Él es Roberto Garda Salas. Gracias, Roberto. Bienvenido a Diálogos con Alma. Gracias, nuestro querido José Lo. ¿Quién es Roberto Garda? Que te conozco hace mucho, pero cuéntanos, ¿quién es Roberto Garda? ¿Quién es? Bueno, pues, ¿qué les puedo decir, estimada Alma, estimado Joselo? Pues creo que he sido una persona que muy sensible a las cuestiones de abuso de poder. Yo me definiría como una persona de izquierda, si es que tengo que definirme políticamente. Siempre me he definido como comunista, o sea, es algo que aunque sé que está muy demeritado el concepto y la idea, sé que pues eh, es algo que con lo cual siempre me he identificado, ¿no? Como una persona de izquierda muy sensible a prácticas de abuso de poder de donde vengan. y y bueno, creo que una persona que sí ha buscado a lo largo de mi vida ser muy fiel a, a las ideas que tengo. O sea, trabajé mucho en bancos, por ejemplo, y de alguna manera yo siempre me decía,
aunque estudié economía, yo me decía, yo no soy de aquí. Decía, o sea, trabajé en varios bancos, me pudo ir muy bien y lo acabé dejando. Trabajé en Secretaría de Economía, en la Facultad de Economía, un tiempo en el Colegio de México, y yo veía incongruencias entre lo que hacían profesores, compañeros. No tenía visión de género en aquel entonces, para ser honesto. Y también yo me decía, no soy de aquí, ¿no? No soy de aquí. Eh, Cuando se fundó el PRD, cuando participé junto con la que fue después la mamá de mi hija, con Luisa, eh, apenas se fundó, nos salimos, yo me salí, porque dije, no, yo veía cosas en el PRD que ahora estoy confirmando que dije, para nada me gusta esa visión de izquierda, ¿no? Y opté por las ONGs. Y creo que todo ese camino, renunciar a la Secretaría de Economía, renunciar a los bancos, creo que mi vida fue mucho de renuncias desde muy joven. Renunciar a mi adolescencia por empezar a trabajar muy joven para mantener a mi familia a los 16 años. Este, y fue siempre una búsqueda hasta que creo que empezamos a construir Coriac. Creo que ahí fue cuando empecé en el trabajo con grupos de hombres a trabajar mi violencia, que sí empecé a encontrar sentido a muchas cosas. Que conocí el feminismo y que conocí el trabajo con hombres que ejercen violencia, no el trabajo de masculinidades. Yo diferencio muy claro el trabajo con hombres que ejercen violencia y todo lo que es los estudios de las masculinidades. No es lo mismo, aunque se parece. Entonces creo que he buscado mucho. Pues un hombre de izquierda para retomar, ¿no? Y desde niño cuestionando las autoridades y las imposiciones, sobre todo la autoridad y el poder de unos sobre otros, ¿no? Continúa, por favor. Gracias, gracias, Sí, Roberto. no, a ustedes, a ver, creo que No, ya volvió la cámara, la otra. Ah, canija, ya, creo que ya. ok. Ay, qué relajo. Sí, es que no está funcionando la camarita. Ok. Bueno, ok. Entonces, pues yo creo que siempre he sido una persona que evita mucho autoengañarse. Este, a veces me dicen que soy muy exigente. Creo que se lo aprendí a mi mamá y a mi papá, o sea, que siempre mi papá siempre era médico, murió en enero de este año, murió hace poco, muy hermoso mi papá, muy lindo, siempre lo quise mucho. Y mi mamá murió hace 5 años más o menos. Eh, y creo que viví como un vínculo muy estructurado, mensajes muy claros, mucha solidaridad en mi familia, con mis dos hermanas, mi hermano. De tal manera que cuando yo salgo al mundo del trabajo, les decía muy chavo, y lo que empecé a ver en los bancos, en la universidad, me di cuenta que había muchas como incongruencias en el mundo de los adultos desde muy chavo y de las adultas. Y creo que el grupo de hombres en llegar a Coriac 1994 sí me dio sentido cuando encuentro un grupo de hombres que al igual que yo en ese momento buscaban como tener un mínimo de coherencia en su vida, ¿no? En este caso, parar el ejercicio de su violencia como usuario, sin la menor pretensión de ser especialista. O sea, yo ni conocía el género, no me interesaba. A mí me interesaban los derechos de los consumidores, la ciudadanía en el consumo. Me preocupaba en los años 90 lo que después se llamó el neoliberalismo, la privatización del agua, de la luz, de la Ah, telefonía. ok. Y yo quería fundar una asociación civil. Conocí a este doctor que fundó la Profeco, no me acuerdo cómo se llama este doctor, y él me hizo una invitación a Chile. Cuando voy a Chile, en un congreso de puras organizaciones civiles de consumidores,
vi la importancia de organizarse en la sociedad civil. Y fue cuando dejé la idea de partidos propiamente. Regresando, el doctor Lomelí, Ay, sí, Lomelí. sí lo ubicas, el doctor Lomelí. Sí, sí, sí. Regresando, Eduardo Liendro, que era mi facilitador, yo ya estaba en grupo de reflexión, me dice, oye, ¿no quieres asumir la coordinación de violencia de CORIAC? Y se estaba fundando CORIAC. Y yo realmente le dije, pues no, o sea, pues no, o sea, eso el tema de violencia a mí, pues no. Yo ya estaba haciendo la maestría en sociología y le dije, yo estoy a gusto como usuario. Y el doctor Lomelí, ahora lo entiendo, me dijo, bueno, ¿quieres trabajar con consumidores y derechos ciudadanos en el consumo? Haz un proyecto. Yo en mi vida había hecho un proyecto. Y entonces dije, no, está muy difícil. Y le dije a Eduardo, sí, mejor. ¿Cuánto pagan? Y Eduardo actualmente está en Oaxaca, ¿verdad? Es querido amigo, mi hermano Eduardo, Sí, Eduardo. totalmente. Mi otro hermano, que tengo otro hermano. Y así entré a este tema. Así entré, o sea, ya como trabajo. Primero fue como asistente al grupo de reflexión para parar mi violencia. Y ya después, pues sí, asumí la coordinación. Yo no sabía qué era esto, o sea, no sabía nada de lo que sé ahorita, ¿no? Y así muy, digamos, transparentes, en dobles intenciones, pues me dediqué, para mí era muy lógico, trabajemos con hombres para que paren la violencia hacia las mujeres. Se me hace muy simple, por eso me sorprenden muchas cosas. Claro, claro. Bueno, pero es que esta trayectoria tan impresionante que tienes, ¿no? Y como lo vas diciendo, cómo va evolucionando tu forma de pensar, tu forma de ver, tu forma de aportar, ¿no? Este pensamiento colectivo que siempre es importante, ¿no? Que lo perdemos y nos vamos por un pensamiento individual. Entonces, pensamiento colectivo. En tu trayectoria, ¿qué tanto has aportado? Cuéntanos, compártenos, ¿qué más ha habido a partir de lo que comenzaste con Coriac? ¿Qué podemos saber de ti, aparte de lo que leímos ya en la introducción? La última parte no te escuché. Uh-huh. Sí, que en tu trabajo, en tu trayectoria, ¿qué más viene después de Coriac? Bueno, de fondo, primero está el, el entender que yo soy responsable de mi vida. Cuando eso es lo que me dejó tantos años de trabajar en bancos y de no depender de mamá ni de papá. Y que yo soy responsable de mis actos y de mis conductas. De fondo, ya en su momento, con la mamá de Tania, con Luisa, ella es psicóloga, aprendí el valor de ir a terapia y de hacer trabajo en terapia. Lo importante de estar frecuentemente en un proceso terapéutico, del valor del espacio terapéutico. Y después del trabajo en grupo de reflexión. Entonces, esa mirada, esa autorreferencialidad, esa autoobservación, fue con lo que yo llegué a grupo y que yo sentí como embonada en grupo de reflexión. Y después cuando me dediqué a esto, dejamos el modelo de Antonio Ramírez, hicimos un nuevo modelo, empecé a escribir el programa de Hombres Renunciando a su Violencia, sin mayores expectativas de lo que después llegó a ser este programa. Nos llevó 5 años escribirlo, bueno, me llevó 5 años escribirlo, o sea, inicialmente fue con Eduardo Liendro, Francisco Cervantes y con Pablo Herrera, pero después realmente quien lo impulsó fui yo, quien escribió toda la metodología fui yo, sin mayores pretensiones, más que lo que a mí se me hacía lógico que había que trabajar. El tiempo fue el que me fue diciendo cuando ya después empecé a viajar, gracias a que Eduardo me apoyó mucho, que llegaba una invitación a Corea de Brasil, pues ve tú, Roberto, pues ahí va yo. Que una invitación de Barcelona, ve tú, Roberto, pues también iba yo. O sea, honestamente, sin mayores segundas intenciones de acumular prestigio, poder, o sea, eso para mí ha sido siempre, o sea, super X.
Entonces, ¿qué empiezo a aprender? Pues escribir el programa de Hombres Renunciando a su Violencia, los 5 manuales, aprender de una compañera chilena que nos ayudó a sistematizar, elaborar los manuales de usuarios, y estar siempre en contacto todos los martes en grupo de hombres, esa constancia desde hace 26 años. Pues a mí yo me di cuenta que esto era el trabajo con el ejercicio de tu violencia, pues que era algo muy saludable, que te puede ayudar, que cuestionar tus conductas de poder te puede cambiar la vida, y la importancia del método, que no cualquier método. Entonces fue lo que empecé a darme cuenta, les hablo de los 90s, que después cuando yo llegaba a dar talleres de capacitación en los programas, pues mucha gente, yo ya no me presentaba como economista porque todo el mundo pensaba que era psicólogo, ¿no? Pero yo nunca tuve empacho en decir, no, o sea, yo estudié la maestría en sociología, soy economista y entré como usuario al grupo de reflexión, pero me dediqué a esto. Entonces, yo creo que eso a mí me aterriza mucho, estimado José, o sea, ese origen de los compañeros que en una de las imágenes que les compartí, es con lo que de hecho empezaba yo, es esos compañeros con los que yo compartí en Coriac y que después me hice el coordinador de ellos, ¿no? Y que creció todo eso, ¿no? Pero muy aterrizado, estimado José, así es como yo lo llamaría, o sea, insisto, esta palabra sin autoengaños. Yo cuando veo propuestas que simulan, que no confrontan, que no ponen el dedo en el problema de ejercicio de poder de los hombres, yo no me las creo. O sea, digo, no, perdóname, tú estás hablando de otra cosa, pero aquí de lo que venimos a hablar es de ejercicio de poder de los hombres, y particularmente del abuso de poder. Entonces, eso fue lo que aprendí en los primeros años de Coriac, estimado José. Oye, ¿y se podría saber esto de hombres soltando la violencia, abandonando la violencia, dejando la violencia? ¿Qué te deja a ti en lo personal en aquellos entonces? Pues ahorita ya se puso de moda de construcción, ya se puso de moda la palabrita, antes no hablábamos de eso, o sea, no, o sea, ahorita ya muchos compañeros, ay, que voy al grupo y me voy a deconstruir, ay, de No, veras, o sea, se perdón. autodenominan así nada más, ¿verdad? Así, estoy deconstruido además porque me Sí, tengo distinto. está el bluff, hay mucho, tú ibas al grupo de hombres para parar tu violencia. Ese nombre, Programa de Hombres Renunciando a su Violencia, lo elegimos Francisco Cervantes, Eduardo Liendro y yo, y pone énfasis en la práctica de abuso de poder y pararla, punto. Uh-huh. Esa era nuestra visión, era muy simple, pero al mismo tiempo después ya cuando estuve haciendo los manuales vi que era muy profundo. Para eso me sirvió mucho ir a terapia. Entonces, lo que aprendes cuando vas con estas metodologías es algo muy doloroso, porque aprendes a renunciar, y volvemos a las modas, dirían los compañeros ahora, a los privilegios. Ay, no, o sea, bájale al ejercicio del abuso de tu poder, o sea, no, llámalo como, bájale a tu violencia, no le llames privilegios. A mí me da mucha risa la jerga que inventaron los compañeros de las masculinidades para evitar hablar del poder. Entonces, lo que aprendían los hombres en Coriac y que aprenden en varias metodologías que yo respeto mucho, es a dejar de actuar de manera abusiva, a expresar lo que necesitan sin pedir servicios, a poner límites, a aceptar los límites de las demás personas. Y cuando tú cambias la conducta, efectivamente, le pegas a una identidad muy enraigada en los hombres, que es la masculinidad en singular. Y la deconstruyes. Cuando tú paras, dejas de gritar, dejas de validar ese mensaje que dice que los hombres pueden gritar. Cuando tú dejas de amenazar,
dejas de validar ese mensaje social que dice que un hombre o muy hombre es el que amenaza. Entonces, cuando tú paras tus conductas de violencia, te construye la masculinidad. Eso era muy, muy obvio. Al paralelo, ya les hablo del 2000, yo empiezo a observar que surgen talleres, cursos de masculinidades. Empiezan a surgir redes de masculinidades. Y yo empecé a ir por curiosidad. Y pues a mí no me convence. Y esto ya tengo casi 25 años señalando lo que siempre he dicho, perdón, no, o sea, yo creo que es una inmensa simulación. Que hay cosas interesantes, sí, o sea, pero para el ejercicio de parar tu violencia hacia la pareja, yo creo que no son los conceptos, porque yo cuando un hombre deja de gritar, no llega al grupo y te dice, ya tengo una nueva masculinidad. No es cierto. O cuando un hombre tiende su cama o lava sus trastes porque se da cuenta que es su responsabilidad, no llega a la casa y dice, ya tengo una nueva masculinidad, ya soy de una masculinidad múltiple. No es cierto. Eso, los hombres te dicen, ya lavo los trastes. ¿Y tú cómo lo definirías, compañero? No me importa, pero ya lavo los trastes. Bien. Y eso es lo que le interesa a la pareja, que haga las cosas, que ya no grite, que ya no la controle, que ya no la violente. Entonces, cuando yo empiezo a ver una literatura a principios del siglo XXI que habla que todo eso que los hombres cambiamos se llaman nuevas masculinidades o masculinidades, yo digo, no es cierto. O sea, ¿quién dice eso? Y empiezo a hacer una investigación, ahí están mis escritos, un libro particularmente que les recomiendo es Decidir que Decidir, en donde lo que encuentro es que hay financiadoras internacionales empujando a otros compañeros que también se alían con estas financiadoras, los conceptos y colonizando de conceptos de masculinidades esto que es el cambio de los hombres. Y yo me preocupo mucho. ¿Qué te preocupa pues, de esto de las nuevas masculinidades? Yo he escuchado mucho a Daniel, bueno, Daniel Cassés cuando estuvo, y a Guillermo Figueroa, y luego a ustedes, obviamente, porque tú has hecho un trabajo magistral en este tema, porque has cuestionado los trabajos que otras personas hacen sin lograr mucha eficacia o mucha, ¿no? Realidades de transformación, quitando la violencia, ¿no? Entonces, desde no alzar la voz hasta lo que sigue. Te ha de haber costado muchísimo trabajo, ¿no, Roberto? Que no entendí muy bien. ¿Me ha de haber costado mucho trabajo Sí. qué? Poder hacer este cambio, este giro, cuestionando incluso a los que trabajaban masculinidades Ah, y ya. con Coriac, con los fundadores de Coriac, perdón, no hice bien la pregunta, ha de haber sido muy difícil, ¿no? Como un hombre que quiere modificar este rol de género de violencia de los hombres, dando permiso social y que ese es un hombre, ¿no? En este país y en muchos. Creo que les costó más trabajo a los compañeros. cuando, cuando se les empiezan a cuestionar, no están acostumbrados los compañeros a que se les cuestionen. Ya. Están muy en su discurso. Yo, mi claridad sobre empezar a formular una crítica a las redes de hombres, a otras organizaciones de hombres, fue cuando el resultado de varias cosas. Primero fue esta asistencia a algunos talleres, a algunos grupos, que yo lo contrastaba con el trabajo grupal de Coriac en el programa de Hombres Renunciando a su Violencia. Fue en diálogos particularmente con Daniel Cassés, efectivamente. No con Juan Guillermo, con Daniel Bien, que Cassés, sea, claro. con Fernando Huerta, Ok. con Eduardo Liendro. Ujú. Pero también fue que yo empecé a capacitar en el país en varios lugares.
cuando capacitábamos muy fuerte a los compañeros para que abrieran grupos de reflexión, reiteradamente los hombres acudían al discurso de las masculinidades y se volteaban a las compañeras. Les puedo hablar del CEPAVI de Colima, del CABIF de San Luis Potosí, ya no existe la Casa del Hombre o algo así en Yucatán, y en su momento el IEG de Yucatán. Les puedo hablar de el Instituto de las Mujeres de Tabasco en su momento, ya no con las gentes que están ahorita, les hablo de finales de los 90s, principios de este siglo. A mí me llamó mucho la atención cómo de manera sistemática, en este recorrido en varias partes del país, yo encontraba dos cosas. Primero, la bondad de muchas compañeras feministas de abrir grupos de hombres y cómo, con qué facilidad los compañeros capacitados hacían de lado la crítica al ejercicio del poder y tomaban el discurso de las masculinidades. Y desde ahí empezaban a cuestionar a las compañeras en sus puestos de dirección. Pedían más salario, pedían mejores espacios, incluso que los de los grupos de reflexión de las mujeres, pedían más privilegios que las facilitadoras, pedían más. Y entonces yo decía, compas, eso es servicios. Y entonces yo veía la confusión de muchas compañeras feministas hasta la fecha, yo les puedo decir, de cosas aquí en Querétaro. Es lo mismo. Son compañeros que sistemáticamente han entrado a trabajar temas de violencia de los hombres, van al discurso de las masculinidades, dejan de trabajar la violencia o la trabajan de una manera muy light, abren otros temas, paternidades, sexualidades, identidades, trabajo doméstico, se desdibuja el análisis y el foco en el ejercicio del poder y del abuso del poder. Pero lo más interesante es que después se van contra las compañeras. Yo me acuerdo muy bien en una asociación civil que estaba en Michoacán, después de una capacitación de masculinidades que les dio un masculinista muy famoso. Los compañeros se organizan, piden un salón a las compañeras para atender a hombres y reunirse. Después piden oficinas, después piden estar en el acta constitutiva y después querían sacar a las compañeras. Y yo dije, ay, Dios mío, hombre. Y me da risa, pero es trágico. Hay toda una historia que muchas compañeras feministas no escriben sobre los hombres de las masculinidades. Y bueno, yo creo que hay una responsabilidad de hablar esas historias que tienen nombre y apellido, de situaciones de abuso de poder, en donde cómo estos estudios se han ido posicionando, usando al feminismo, en donde muchas compañeras feministas entiendo que les crean. Porque una gota de agua, un vaso de agua en el desierto, pues es muy valorado, ¿no? Pero hay más cosas. Entonces, yo fui teniendo, y tal vez sí un error, y tengo muchos apuntes de muchas de estas experiencias, de muchas compañeras e instituciones en la República Mexicana, que en donde yo veía que sistemáticamente, a través de adoptar un discurso de las masculinidades, los compañeros dejaban de trabajar la violencia de los hombres. Nada más les digo una anécdota muy breve. Una estudiante de Nicaragua quiso entrar al diplomado, la entrevisté y le pregunté, oye compañera, ¿y qué pasó con todos los grupos de hombres que en Nicaragua trabajaban con grupos de hombres para parar su violencia? ¿Qué pasó con esos grupos? Ay, Roberto, ahora todos son consultores de masculinidades. Andan ávidos de proyectos y de dinero. Y se desmontó el trabajo con hombres que ejercen violencia y se construyó una serie de iniciativas de masculinidades que no tiene el foco que tiene el abuso de poder. Entonces, eso fue algo que yo fui viendo, les hablo hasta el 2005,
y que influyó mucho incluso en que se cerrara Coriac. Ajá. No, no, pero es que esta perspectiva que nos estás dando está muy interesante, ¿no? Como esto de las masculinidades o las nuevas masculinidades, muchas veces nada más le pone una máscara a la violencia, ¿no? Y muchas veces nada más, a muchos hombres les reconfirma su violencia, ¿no? Nada más que la esconden, la disimulan, pero la siguen efectuando de fondo. Cuestionarnos el poder como hombres, cuestionarnos el ejercicio y el abuso del poder que ejercemos día a día, ¿no? Es un reto tremendo para nosotros, ¿no? Y es un reto tremendo que no nos deja abrirnos a realmente cuestionarnos, ¿no? Podemos cuestionarnos como muchas veces por encimita, pero como decía hace rato, la importancia de la terapia, cuando ya te cuestionas a fondo, ¿no? Y como mucho de lo que somos como hombres estamos construidos sobre violencia, sobre el abuso de poder, sobre estar sometiendo a mujeres, ¿no? A las mujeres de nuestra vida, ¿no? Entonces, aquí se hace muy respetable esto que estás diciendo. ¿Cómo llegamos a entrar directamente a trabajar con la violencia de cada hombre? Lo que pasa es que un discurso crítico surge cuando tú contrastas en cualquier teoría social, ¿no? Y en cualquier ciencia, ¿no? Cuando no te cuadra la teoría con los hechos, no te cuadra, o sea, tenemos hechos muy concretos, hechos que la violencia de los hombres ha aumentado, hechos, eh, por todos lados se dan cursos de masculinidades. ¿Por qué no ha disminuido la violencia de los hombres? Es una pregunta muy razonable, o sea, presupuestos, hechos, tenemos el incremento de grupos fascistas en el país del norte, donde supuestamente las redes de hombres están muy fuertes. ¿Qué pasó con todos esos hombres que adoran a Donald Trump, el fascismo, el machismo? Y pues yo ahí les pregunto a los compañeros de Estados Unidos, les digo, pues no, que no las redes de hombres de Men Engage, las redes de hombres de El Lazo Blanco estaban sensibilizando mucho a hombres por allá. O sea, ¿qué pasó con toda esa inmensa masa de hombres que se han volcado hacia el machismo, el fascismo y el racismo? Son hechos. Hechos, o sea, el incremento de los feminicidios, hechos, se ha aumentado, busquemos lo que se ha gastado en presupuestos en cosas de masculinidades sin resultados. Entonces, un discurso crítico surge cuando tú contrastas algo que se dice que funciona y tú te vas a los hechos y dices, no es cierto. Pues no, no es cierto. O sea, que un hombre tome un taller de sexualidad y se ponga el condón no implica que no ejerza violencia hacia su pareja. No excluye, puede ser un hombre que se ponga el condón y saber mucho de sexualidad o de paternidad, incluso lavar los trastes, y puede seguir ejerciendo formas de control hacia la pareja. O sea, ¿quién, cómo? Y ahí hay que cuestionar mucho a Naciones Unidas, a ONU Mujeres, cuando saca toda una serie de campañas a Organización Panamericana de la Salud, cuando apoya, gasta muchísimo dinero con una asociación civil que se llama Promundo, este, eh, en hacer encuestas, ok, y muchas de estas asociaciones sí se preocupan por la violencia hacia las mujeres, pero en la realidad no se han obtenido resultados. En México tan solo, o sea, se desmanteló todo lo que es el trabajo con hombres que ejercen violencia, está desmantelado, o sea, Gendes se involucró mucho con la Secretaría de Gobernación, su programa fue reproducido en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué resultados hay ahí? O sea, entonces, un discurso crítico surge de ver los hechos. O sea, la Secretaría de Salud ha hecho un trabajo muy interesante desde el 2008 hasta el 2015, que se capacitamos a todo el país porque abandonaron el programa de reeducación y han querido alterar todas la agenda del trabajo con hombres. Entonces, un discurso crítico surge no de un cuestionamiento de lo que se me ocurre, no es, te vas a los hechos y te das cuenta que
que la violencia sistemática contra las mujeres está creciendo, que los servicios de atención con o sin masculinidades no dan resultado. Y entonces nosotros nos decimos, pues algo tenemos que hacer. Y te das cuenta que el marco teórico que se ha usado está beneficiando a algunos, se está convirtiendo en una mercancía, pero que la violencia hacia las mujeres, lo acabas de reconocer, lo acaba de sacar la 4T, están aumentando los feminicidios. Y te vas al Indesol y lo más que encuentras son cursos de masculinidades. Y te vas a la UNAM y lo más que encuentras es un curso de formación en masculinidades. Entonces, pues sí, es preocupante. O sea, realmente. Entonces, un discurso crítico surge de hechos, de contrastar esos hechos con el discurso, y entonces te das cuenta que hay conceptos que están muy de moda. Incluso ahorita que tú leías, Alma, que me decías especialista en masculinidades, dije, no, no, pero es que de veras, o sea, está tan posicionado el concepto que la gente da por hecho. Ahorita, por ejemplo, ¿cuál es el siguiente paso de muchas de estas instituciones en Iberoamérica? Quieren meter las masculinidades en las leyes. Me mandaron de Perú una ley de masculinidades. Aquí en México se quieren meter con la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y ya quieren poner en el trabajo en hombres que exige esta ley el concepto de masculinidades. O sea, Marta Tagl está impulsando eso junto con Gendes. Entonces tú te das cuenta que es algo, yo le llamo una ideología, una cuasi religión, una mercancía que pues, nadie le está pagando, ¿no? Y que muchas compañeras feministas, pues dicen, sí, pásenme, pásenme. Como me decía hace poco una compañera de la UNAM, me decía, Roberto, pues mejor eso que nada, ¿no? O ¿por qué no complementamos lo que ustedes dicen y lo que dicen de estas redes? No, es que son opuestas a las propuestas. Son opuestas. Entonces, yo digo, realmente a nivel personal yo estoy tranquilo porque estoy haciendo mi chamba en cuanto a crítica y abrir espacios distintos, ¿no? Pero a mí sí me preocupan muchas compañeras feministas que apenas ven masculinidades y de veras no se informan. Y feminismo institucional, o sea, no se informa, pero lo interesante es que no le interesa informarse. Porque cuaja en algunos lugares, yo lo observo en Argentina, en donde cuaja con lo que está de moda. Oye, pero ¿sirve? No, no importa. Es lo que está de moda. Oye, pero el problema de violencia hacia las mujeres es algo muy serio. No se puede trabajar con modas. Se deben de trabajar con evidencias, con metodologías y en colectivo, no privilegiando unos grupos que los que son los que se te acercan y son tus amigos. No, es que debe ser esto más amplio. Hay cosas que sirven, cosas que no sirven. Entonces, a mí algo que me ha sorprendido es que trabajar con hombres agresores realmente no interesa. Y los estudios de las masculinidades han contribuido, tal vez sin querer, y yo no dudo que en otros casos de manera adrede, a invisibilizar ese cuestionamiento a los hombres. Está muy fuerte lo que mencionas, Robert, ¿me quieres preguntar? Wow, Sí, sí. fuerte, ¿no? ¿Verdad, José? Una reflexión muy personal, porque yo siento que entre más falta de afecto desde niños, de amor, de seguridad, y bueno, estamos viviendo en bueno, dice que pasó la pandemia, pero llegó para quedarse, ya vamos en no sé qué, no, no importa, pero creo que tiene que ver con cómo hacer vínculos, cómo hacer afectos, cómo respetar al otro y especialmente a la otra. Es verdad, los feminicidios y el abuso a mujeres ha subido muchísimo. ¿Qué tendríamos que hacer ahí como psicólogos, sociólogos, sexólogos, lo que quieras? O sea, no importa qué materia, para unir varias cosas
y cambiar o transformar esta violencia que no para, ¿no? Y que cada vez está más fuerte. Yo creo que quienes estamos interesados e inmiscuidos en el tema de trabajar con hombres, sí tendríamos que hacer primero un cambio conceptual radical a una postura más crítica, contrastando con los hechos, a tener más imaginación y tal vez tomar algunas cosas que nos sirven de los estudios de las masculinidades, pero generar nuevos conceptos que realmente nos garanticen un cuestionamiento al ejercicio del poder. ¿Por qué se metieron las financiadoras internacionales? ¿Por qué se metieron a principios del siglo XXI? Ahí está en el texto. Cuando empezaron a haber congresos internacionales en Washington, de una asociación civil norteamericana, no me acuerdo cómo se llama, y ahí se empezó a definir, junto con Fondo de Población, la agenda de los hombres. Y para mí eso es a mí me quedó clarísimo ahí cómo empezó a mercantilizarse el campo, a despolitizarse y a moralizarse. De lo que se trata, como lo hace muchas perspectivas liberales, es a lo que llevan. Trabajar con hombres significaba que 5 cosas es la propuesta de las masculinidades: hagan trabajo doméstico, expresen emociones, sean mejores papás, hablen los problemas con su pareja y vayan al médico y se cuiden su salud. Esa fue la agenda que se impuso y que está vigente. Y muchas asociaciones civiles se fueron por ahí. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde quedó la violencia hacia las mujeres? Claro que si uno revisa la agenda de muchas asociaciones, sí tienen documentos sobre violencia hacia las mujeres. A mí lo que me preocupa es realmente esto que estás preguntando, ¿no? Es, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Háblales a los hombres de la violencia hacia las mujeres. ¿Qué es lo que muchas de estas asociaciones no quieren hacer? Mejor vamos a hablar de masculinidades. No, háblales de violencia hacia las mujeres, de su violencia hacia las mujeres. No, porque se van a enojar. Tú no sabes, y si se enojan, hay que trabajar ese enojo. No, vamos a hablarles mejor de sexualidad. No, háblales de violencia hacia las mujeres. No, vamos a hablarles de paternidad. No, háblales de violencia hacia las mujeres. Yo estaba en un taller de una de estas redes de hombres y me acuerdo cuando el coordinador nos dijo a todo el grupo, pongan los temas que quieren que se trabajen con hombres. Yo puse violencia hacia las mujeres y puse varios puntos. Se me acerca y me dice, no, Roberto, esos temas no. ¿Cómo que esos temas no? Entonces fueron muchas experiencias así muy, muy variadas que yo dije, esto es peligroso. Entonces, pues contestando tu pregunta, querida Alma, hay que hablarles a los hombres de la violencia que ejercen hacia las mujeres. Y hay que tener los recursos y los servicios para los que se enojan. Pues vente para acá y trabajamos con tu enojo. Para los que se ponen tristes, pues vente para acá y trabajamos con tu tristeza. Para los que ni una ni otra, sino que niegan todo, pues vente para acá y trabajamos. ¿Por qué? Porque algo que yo he aprendido es que es liberador hablar de tu violencia hacia las otras personas. Y eso es lo que yo veo que implica la agenda liberal. No quieren hombres libres. Los hombres se liberan cuando hablan sus hechos de violencia, se comprenden, se dan cuenta, clarifican, aprenden y empiezan a cambiar. Pero eso es bien, por eso hacer modelos de intervención con hombres es respetar esa libertad de los hombres de darse cuenta y decir, ¿y ahora cómo construyo la equidad? Yo no sé, compa. Igual que tú, yo no sé, pero vamos a ver qué inventamos, ¿no? Esa creatividad de los hombres hay que impulsarla. ¿Qué es lo que ha hecho las masculinidades? Lo que quieren son hombres obedientes, que laven trastes, que ya no griten, que ya no se enojen, que expresen sus sentimientos. Quieren hombres buenos. Esa es una nueva moralidad. Una visión crítica implica este respeto a la decisión, a la decisión de los hombres para decidir su cambio. Y en mi experiencia, en modelos de intervención,
los hombres deciden no regresar a la violencia y empiezan a construir cosas distintas. Eso es lo creativo de la posibilidad de trabajar con hombres. Pero lo interesante es que un hombre que deja de violentar es que es un hombre que no puedes controlar. Eso es bien interesante. Deja de ser no funcional a un sistema capitalista, porque muchos hombres que dejan de violentar renuncian a sus trabajos y empiezan a hacer cosas que les llenan y les da sentido. A veces terminan sus relaciones de pareja o los terminan porque se dan cuenta de que no, que era un autoengaño todo eso. Gracias a Dios, les duele, lloran y la vida sigue, pero es mejor terminar que seguir violentando. Los hombres empiezan a hacer cosas que salen del control. Para el liberalismo es peligroso eso. Por eso los estudios de las masculinidades están hasta queriendo meterse en las leyes, porque lo que quieren es mantener este control, esta agenda de ser buenos, y les doran en el camino a las compañeras con el rollo de la no violencia, ¿no? Wow. Wow, sí, eso es muy fuerte cuando te sales del control en cualquier área, especialmente esta de la violencia, ¿no? Uh-huh. Que sales de un sistema bastante neuroliberal, igual que las mujeres para ejercer su vida sexual o su derecho a caminar por la calle libremente, bla, 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 ¿no? Pero no está nada fácil porque, bueno, tenemos discursos de España, de Argentina, de todas partes del mundo, pero aterrizando en este país donde la violencia se ejerce con la mirada, con la palabra, con los chistes, con las canciones, bueno, etcétera, películas, ejemplos y demás, un hombre que se sale de ahí porque ha trabajado con él y ha trabajado con otros hombres, a veces es maltratado, excluido, ¿no? Y así como se han excluido a mujeres o a las personas de la diversidad por raza, clase, edad, es impresionante. Los hombres que yo he visto más maltratados son los de hombres que dejaron de ser proveedores y que eran machos, ¿no? Y son más maltratados que las mujeres de la tercera y cuarta edad, porque las mujeres hacen el trabajo de abuelitas, es decir, cuidar a los nietos, hacer comida y eso, siguen reproduciendo ese trabajo, no asalariado. Y los hombres, he encontrado en estadísticas hombres amarrados, quemados, con cigarros, les avientan el plato, no, no, no. Y en la calle hombres pidiendo dinero que tú dices, atrás de ese saco que se ve que era bueno, está un hombre que está en la calle por el ejercicio de poder y por el ejercicio del maltrato y la violencia. Sí, ¿Cómo? Ajá, pero dime, dime. lo que pasa es que lo que yo he visto en grupo, lo que yo he vivido a nivel personal, Sí, cuando realmente trabajas el ejercicio de tu violencia, es que te vuelves más responsable de tu libertad. Y no necesitas la violencia en tus interacciones. No necesitas. Empiezas, cada hombre empieza a calibrar sus responsabilidades y empieza a decir, esto no lo quiero, esto sí lo quiero. Y entonces es muy interesante porque son hombres que dejan de ser obedientes. Son hombres que empiezan a acercarse a lo que desean, a lo que quieren. Y a veces son cosas que no son funcionales para el patriarcado, para el capitalismo, para el racismo. Un hombre que de repente decide este, cambiar de sexo, un hombre que de repente decide cambiar de género, un hombre que de repente decide dedicarle más tiempo a pintar o a escribir poesía. Toda esta mentalidad práctica que instituye la masculinidad se va a la fregada. Los hombres la podemos mandar a la fregada. Y entonces te das cuenta que tu tiempo, has perdido mucho tiempo trabajando, siendo funcional para un sistema que te explota y que hace que tú explotes. Uh-huh. Y entonces los hombres lo que aprenden es a ser desobedientes. Yo digo, ¿cómo trabajar una epistemología de la dominación con una pedagogía de la desobediencia?
que los hombres sean desobedientes a los sistemas de dominación por género, raza, edad, que les dan poder. Y entonces los hombres se dan cuenta que no necesitan tanto poder ni que les importa. Esas tendrían que ser las bases de una verdadera deconstrucción. Por eso cuando yo escucho compañeros de las masculinidades que dicen, sí, vamos a deconstruir la masculinidad hegemónica. No, compa. Y vamos a hacer una nueva masculinidad. No, no puedes cambiar de una masculinidad a otra masculinidad porque dejas una esencia y no hay esencias. Es un discurso esencialista. O sea, y no, la masculinidad es una construcción social, no es una esencia. ¿Sí? Entonces salimos de una forma de dominación para construir una forma de liberación, de equidad con las mujeres y con otros hombres. O sea, entonces el uso de las palabras importa. Dejas el fascismo para algo distinto, la democracia. Dejas la masculinidad para algo distinto, la diversidad, no masculinidades diversas. Entonces, pero bueno, yo entiendo que muchos compas siguen agarrando las masculinidades porque las financiadoras les dan dinero y porque ya está posicionado en muchos países, en los estados, ya se posiciona el concepto y entonces hay dinero. Entonces, yo lo que digo es, el interés de los hombres debiera ser el interés de las mujeres. ¿Y cuál es el interés de las mujeres? Que no haya violencia hacia las mujeres. Listo. El interés no es que vayas al médico, el interés no es que seas mejor o peor papá, que bueno si eres mejor papá, pero no es el interés. El interés no es, sí podrás hacer mucho o poco trabajo doméstico, el interés no es que seas mejor o peor proveedor, el interés no es que llores o no llores, deja de violentar, que es una conducta que es una muy concreta. Entonces, eso es lo que pues a mí sí me hace, o sea, viniendo de una gente que nunca pensó en dedicarse a eso, a esto, que estuve en grupo de reflexión por cerca de 3 años, que he ido a muchas terapias para trabajar mis demonios, se me hace tan simple, pero ya cuando llego al campo veo tantos intereses que digo, no es que no es tan simple, ¿no? Pero realmente es simple. Sí, sí, sí. Es que con todo esto que mencionas, sí, o sea, esto de las masculinidades, nuevas masculinidades, pues se vuelve como esa zona de confort donde pues cumplo nada más unos parámetros y ya me considero que pasé el examen, ¿no? Pero, pero me parece increíble todo esto que estás manejando, o sea, realmente, o sea, el reto que tiene uno mismo, uno como hombre, o yo, por ejemplo, ¿no? Oye, me voy a cuestionar, ¿no? Y me voy a ser consciente de los alcances de lo que hago día a día. No nada más ponerle un nombrecito, otro nombrecito, sino decir, oye, sí, soy violento, ¿no? Y también el reto conmigo de decir, oye, pues si alguien me está diciendo que soy violento o que soy machista, pues no tomármelo como un insulto, sino como una realidad, ¿no? Tener como esa apertura con uno mismo. Creo que es una reflexión importante que queda aquí de lo que dices. Mira, yo lo plantearía así, estimado Joselo. Más que soy, es a veces ejerzo violencia. A veces no, a veces ejerzo equidad. Nosotros siempre manejamos, o sea, los hombres ejercemos equidad, igualdad y ejercemos violencia. ¿Qué nos debería de interesar en el trabajo con hombres? Disminuir esto y fomentar esto. Lo que los hombres descubren en grupos de reflexión es el increíble poder transformador que tiene cuando dejas de abusar. Te cambia la vida. Es impresionante, ¿eh? Cuando dejas de gritar, cuando dejas de imponer, te cambia la vida. Y no es lineal, va a haber avances y retrocesos. Ajá. Y implica mucho trabajo de estar consciente, a ver cómo me siento, qué estoy haciendo, cómo me estoy dirigiendo, qué actitud tengo, estoy intimidando, estoy violentando. Implica una constante autoobservación. Ah, pues para eso son los grupos. Vamos a trabajar eso. Entonces, yo como lo vería más bien es por ahí, los hombres sabemos muy bien cuando nos pasamos de la raya y abusamos. Y entonces yo creo que hay que hablarles a los hombres, cuando llegas a abusar, ven, aquí hay un espacio, vamos a hablar de eso, para que transformes eso. Y cuando los hombres de veras, se dan cuenta toda la energía que gastan
en controlar, en pedir servicios, en estar atentos a todo mundo y menos a ellos. Y de repente dicen, oye, es que ahora me sobra tiempo, me sobra energía, ahora puedo hacer más cosas, ahora me siento mejor. O sea, todo lo demás, las actividades equitativas, las estéticas, las deportivas, cambian. O sea, es de veras, es bien interesante ese cambio. Y no es una nueva masculinidad, perdón, o sea, no, es simplemente el señor Pérez que decide dejar de controlar el dinero de su pareja, el señor García que decide ya no gritar, el señor Enrique que decide abrazar más a sus hijos, colaborar más en la casa, y antes esperaban que no, antes nunca lo hacían. Entonces empiezan a hacer cosas y de repente ellos se dan cuenta cómo se va aligerando la vida. Y no, insisto, no es una nueva masculinidad. Dejemos que los hombres lo nombren. Y a muchos hombres ni les importa nombrarlo. Lo que pasa es que el trabajo con hombres ya generó intereses. Y Habermas lo dice, cuando un saber genera intereses, sobre todo los de poder económico y los de poder que te dan prestigio, ese saber se empieza a estancar. Y eso está pasando con los estudios de las masculinidades. O sea, ya inventaron muchos compas una mercancía que la quieren vender en todos lados, meter en las leyes, porque hay intereses. Mi crítica es, primero, perdón, la ingenuidad feminista. Una profunda ingenuidad feminista. Que ante estos hombres y una manera de hablar muy atractiva, detienen la mirada crítica. No todas, pero sí muchas. Y segundo, mi crítica es a muchos hombres, compañeros, que entran a estos temas con cero trabajo personal en grupo de reflexión para parar su violencia. Y en su vida han cuestionado el ejercicio de su poder. Pero ya dan clases, pero ya dan, ya reciben financiamientos sin siquiera haber cuestionado algo del ejercicio de su poder. Entonces, pues yo digo, oye Roberto, qué exigente, tú quieres el mundo perfecto, pero podemos hacer las cosas mejores en América Latina. Claro que sí. Ah, entonces, está bien difícil. y, y no solamente es lo que está en las leyes, sino lo más importante es el poder y la diplomacia. Está difícil el futuro, ¿para dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? Perdón, no escuché, Madalma. No te preocupes, está muy difícil el futuro, porque no meten la violencia, dejar de ejercer esa violencia y el poder en las instituciones, ¿no? Sí, yo lo que creo es que hice la invitación, ¿no? Nosotros estamos creando redes de ciudadanas y ciudadanos que tenemos que aprender a cuestionar más. Hace poco sacamos una convocatoria que estamos organizando junto con compañeras y compañeros de Perú, de Argentina, a hacer una red de hombres y de mujeres para elaborar un discurso crítico. Cada 2 años, desde Hombres por la Equidad, invitamos a un congreso internacional donde buscamos fomentar un discurso crítico. Necesitamos más ciudadanía, estimada Alma y José. Necesitamos más ciudadanos y ciudadanas que tengan menos intereses. O sea, para mí es muy claro que muchas de estas redes, no dudo que haya compañeros muy bien intencionados, varios de ellos son mis amigos, varios de ellos eran mis amigos, pero necesitamos más ciudadanas y ciudadanos que, perdón, o sea, yo empecé en esto hace casi 30 años, fuimos muy ingenuos cuando aceptamos financiamientos, cuando no dijimos nada en varias partes del país, en México al menos, donde se cerraron atenciones a hombres que tenían modelos psicoeducativos más críticos y se dio solamente terapias o talleres de masculinidades, nos quedamos callados.
creímos que eso realmente iba a ayudar a resolver el problema de violencia hacia las mujeres. No es cierto. Yo como, pues no como economista, sino como usuario de grupo y gente que ha ido a varias terapias, sí veo que a veces a mucho de la formación de los psicólogos y psicólogas, el problema de violencia masculina no es un problema solo de salud mental, se requieren herramientas sociológicas, políticas, de teoría política, para comprender qué es la opresión. No es suficiente tener una formación en terapia sistémica, en formación en sexualidad, no es suficiente para entender el acto opresivo. Entonces nosotros algo que proponemos es construyamos desde la ciudadanía una teoría de la opresión de los hombres hacia las mujeres. Construyamos una teoría de la opresión de los hombres hacia las personas de los grupos de la diversidad sexual. ¿Qué pasa en un hombre homofóbico? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué piensa? Pero también cómo la sociedad valida eso. O sea, problematicemos al hombre homofóbico, al hombre misógino, al violador, como que estábamos platicando hace rato, Alma. Entonces, realmente el pensamiento crítico tiene muchísimas cosas que hacer. Y estamos detenidos apenas con el rollo de las masculinidades y ahí es donde yo siento que se ha perdido mucho tiempo, ¿no? Muchas gracias, Roberto y José. ¿Podemos ver fotos tuyas en un PowerPoint y que nos las comentes, por favor? Gracias. Gracias, Roberto. Este es un homenaje a tu trabajo, especialmente este tema de, de dejar del poder y el ejercicio de la violencia que no está en ningún lado, ¿no? Te lo agradezco muchísimo. ¿Puedes comentarlas, por favor? Hombres por la Equidad, tu grupo. Okay. Bueno, pues esta sería, pues sí, ya cuando fue Hombres por la Equidad. Esta foto se las compartí porque fue un trabajo que hicimos en la Ciudad de México, donde capacitamos por casi 12 años para insistir en abrir grupos de hombres en las UABIF, en los institutos de las mujeres. Insistimos y todo ese trabajo está desmantelado. No, todo ese trabajo está desmantelado. Entonces a mí me habla mucho de cómo a veces puede haber buenos acercamientos y de la noche a la mañana llega alguien y acaba con todo, ¿no? Entonces, y también hemos capacitado a muchas mujeres para que trabajen con hombres, que es algo que apenas se ve, ¿no? Las mujeres están trabajando con los hombres y entran a estos talleres. Veo ahí algunas mujeres, ¿no? Conozco tu trabajo hace muchos, muchos, muchos años. ¿Van más mujeres que hombres o van los hombres? Yo he capacitado a ambos grupos, pero he capacitado a muchas mujeres para trabajar con hombres. Algo que incluso los estudios de las masculinidades por un tiempo decían, no, esto es hombres con hombres, ¿no? Y yo decía, no, ¿por qué? Puede haber mujeres facilitando grupos de hombres que ejercen violencia y sin mayor problema, ¿no? Ok. Nos avisa. Ah, bueno, ya está aquí. Bueno, yo le avanzo. Estos son queridos compañeros que pues han creído en un discurso más crítico de España, de Argentina, de México, de Perú, compañeros y compañeras que estamos formando esta red crítica para pensar distinto el campo de intervención con hombres que ejercen violencia, ¿no? Ahí en el Facebook de Hombres por la Equidad ustedes pueden encontrar información. Si quieren la que siga. Esto es un poquito, pues son dos imágenes. La imagen de la izquierda es todo un trabajo que hicimos en la Secretaría de Salud de 2008 a 2015, capacitando en toda la República a hombres y a mujeres para trabajar con hombres y mujeres, que en este caso mujeres que viven violencia,
Esta fue esta, a estas compañeras de NIFAC, esta directora, bueno, en fin, en la Secretaría de Salud estuvimos trabajando y en toda la República capacitamos en todo el país. Actualmente sé que contrataron a un compañero de Barcelona para evaluar el programa de la Secretaría de Salud, pero yo tengo la impresión de que las compañeras no saben para dónde van. Después por eso no me quieren, por esos comentarios. Y del lado derecho, pues tenemos una obra de teatro que los compañeros no estaban re locos. Creemos mucho en el rollo estético. Hicimos una obra de teatro en Coriac, ay, no viene el año, 2004, fíjense, un año antes de que cerrara Coriac, en donde pues los compañeros se apropiaban desde sus experiencias y montamos esta obra de teatro, ¿no? Entonces, y hasta la fecha seguimos con cosas de teatro. Estas imágenes también las hicimos en Coriac, en el trabajo con jóvenes, siguiendo con este rollo de la importancia del discurso estético, dirigido en este caso a hombres jóvenes. Hicimos un cómic que ya cuando lo teníamos hecho, chin, no nos alcanzó el dinero para imprimirlo porque era carísimo, ingenuos de nosotros, pero tenemos un cómic muy padre, con un discurso estético dirigido a los jóvenes. La verdad, ahora lo veo, eran cosas de mucha calidad que sí usamos con jóvenes, pero nunca a la dimensión que hubiéramos querido en Coriac, ¿no? Pero igual nuestro tema era el mismo, trabajemos con hombres y trabajemos con los hombres jóvenes el ejercicio de su violencia, ¿no? Este fue el primer cartel que sacamos en 1998 en Coriac, en donde empezamos a cuestionarnos cómo nos dirigimos a los hombres. Les hablamos del ejercicio de su poder, les hablamos del ejercicio de su violencia, cómo nos dirigimos a los hombres. Y lo que concluimos fue a los hombres, si nuestra intención es parar la violencia, hay que hablarles de su violencia. Cosa que después llegaron muchos compañeros de las masculinidades y evitaron totalmente hacerlo. Aunque quiero aclarar una cosa, ahorita hay un reculamiento, por decirlo así, en muchas redes de hombres. Ahorita ya están hablando de violencia hacia las mujeres, porque les ha calado la crítica, ¿verdad? Seguimos con en Hombres por la Equidad, con la búsqueda de un discurso estético hacia los hombres jóvenes. Esto fue con compañeros de la UNAM y compañeras en una campaña que hicimos. No se hizo la campaña como tal, fue muy breve, de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se hicieron estos carteles, pero algo que a mí siempre me ha gustado es que sí andamos con un rollo no moral hacia los hombres, sino una cuestión donde la estética ocupa un lugar importante para invitar a los hombres a parar el ejercicio de su violencia, ¿no? Del lado derecho, ese es un modelo comunitario con el que trabajamos en varias comunidades, son varias láminas en varios lugares en México. La idea era para trabajar en comunidades rurales con esta misma idea de sensibilizar en torno al género y al ejercicio de la violencia de los hombres. Y del lado izquierdo, pues es justamente esta red latina de intervenciones críticas con hombres que ejercen violencia de género, lo que estamos construyendo y estamos invitando, ¿no? a trabajar. Ahí van a poder encontrar en el Facebook el link y el correo para quienes quieran ingresar. No puede entrar, no es todo mundo, sino solamente personas que ya tienen experiencia en la intervención con hombres que ejercen violencia, ¿no? No es una red abierta, sino sí es una red muy especializada. Y aquí lo que tenemos es nuestra insistencia, así como en Corea, que en Hombres por la Equidad, mantenemos el lenguaje de dramatúrgico en torno a la violencia masculina para sensibilizar tanto adultos como jóvenes, ¿no? Este es nuestro grupo de teatro en donde Canek, que es el compañero que está en saco, y los otros dos son compañera y compañero que son actores y actriz, un actor y una actriz que los invitamos para hacer esta obra. Y con esta escenografía, que en este caso hizo mi hija, que es escenógrafa,
Y fue una obra de teatro nosotros buscamos, o sea, buscar estos lenguajes estéticos para hablarles a los jóvenes sobre el ejercicio de la violencia y los chavos, las chavas les cae el 20 padrísimo, ¿no? La verdad. Son metodologías, es búsqueda de metodologías. Y pues esta es la esencia del trabajo. O sea, la esencia del trabajo con hombres es el trabajo frente a grupo de reflexión, como usuario o como facilitador o como facilitadora, ¿no? O sea, yo sí digo que sí es súper importante. Aquí me hubiera gustado que mantuvieran todo el mundo cubiertos los ojos, porque sí tengo un acuerdo de confidencialidad con los compañeros. ¿Sí podemos pasar la que sigue, por favor? Pero del anterior, lo importante es el trabajo con hombres que ejercen violencia es el alma de lo que creó Coriac en su momento, es el alma de lo que es Hombres por la Equidad, y nosotros no concebimos hacer todo lo que hacemos, congresos como obras de teatro. Nuestro vértice, la luz siempre para nosotros es el piso con hombres que ejercen violencia. Entonces, eso es para nosotros muy importante. Esta lámina es el segundo Congreso Internacional que impulsamos este año, en el mes de marzo. Vamos a subir pronto todos los videos para que se puedan ver en el contexto de un foro sobre pensamiento crítico en el trabajo con hombres, ¿no? Todas estas personas, unas más, otras menos, están interesadas en este tipo de reflexión más crítica hacia lo que está haciendo el trabajo con hombres, ¿no? Este fue el primer congreso que hicimos en la UNAM. Aquí muchos de estos compañeros, todavía algunos trabajan masculinidades, estábamos generando esta idea de un pensamiento más crítico. Algunos tal vez no estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo ahorita, algunos estarían de acuerdo y reafirmando. Lo interesante de este primer congreso en 2018 fue que se reafirma la preocupación por reunirnos para dialogar sobre el trabajo con hombres que ejercen violencia, con o sin una perspectiva de las masculinidades. Entonces, para mí este encuentro fue central en 2018 en la UNAM. Siempre pues he sido Puma toda mi vida, o sea, y es muy agradecido con la gente de la UNAM que también nos apoyaron este año, a iniciar este diálogo, este ejercicio reflexivo, este ejercicio crítico de lo que es pensar a los hombres desde un enfoque de género, haciendo una crítica a los estudios de las masculinidades, y en este ejercicio intelectual obligándonos a construir nuevas categorías, nuevos conceptos, a ir al campo, a preguntarle a los hombres. Yo creo que estamos fundando un nuevo saber que apenas está viendo sus características, ¿no? Pues Ya lo digo. muchas gracias, Roberto. La próxima semana vamos a tener a Patricia Kelly y nos va a acompañar Ana María Delgado, la presidenta de la FEMES. Roberto, ¿dónde puede conectarte, hacer consultas, comunicarse contigo la gente que nos escucha y nos mira? Bueno, tengo una página donde pueden encontrar todas mis publicaciones de manera gratuita, academia.edu, y buscan Roberto Garda. Ahí lo estoy subiendo y, Gracias, y les comparto mi correo electrónico, ¿no? por favor. Todo lo que hacemos lo subimos a la página de Hombres por la Equidad, a la página de Facebook y en mi página personal. Entonces, todo lo que hacemos está en el de Academia. Ahí están todas las publicaciones. Bueno, hay unas que faltan, pero ya las voy a subir pronto. Ahí están los manuales, ahí están las metodologías, porque esa es otra característica. Nosotros creemos que lo que hacemos se tiene que difundir, compartir y circular para problematizarse, mejorarse, reproducirse, etcétera. O sea, si bien podemos vivir de esto, no creemos que esto en la mercantilización del campo. Y yo creo que es algo que muchos compas ya hicieron el hábito de ganar, y mucho
del problema de violencia hacia las mujeres, no estamos de acuerdo. Y pues ahí está mi correo también por cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y lo que platicábamos al inicio, yo trabajé con un grupo de violadores, porque se trabaja mucho con mujeres con abuso, sobrevivientes de abuso, ¿no? Y con violadores nadie. Y lo trabajé en AMSAC, por cierto, con un psiquiatra y un curso muy fuerte de Ilay Coleman y con Rafael Rodríguez Carranza. Y fue importantísimo. Solo uno tenía problemas, como te comentaba, mentales, los demás no. Y es fuerte. Dejé de hacerlo porque es muy agotador, pero un poco lo que tú mencionas, si no trabajamos con ellos, difícilmente va a haber un cambio. Fíjate que esto que comentas, Ama, es súper importante. Uno de mis planteamientos es, tendríamos que comenzar a leer a los estudios que problematizaron el pensamiento nazi. Porque ese pensamiento nazi opresivo nos da mucha luz de lo que piensan muchos hombres cuando ejercen violencia contra sus parejas. Leer qué pasó en el Holocausto, qué hizo Alemania con la cultura nazi, que para mí es sinónimo de machismo, para hacer una transición de un pueblo que creyó en un fascista, en un nazista como Hitler, a un pueblo que empezó a tener el hábito de la cultura democrática. Entonces, hay mucho que podemos aprender. El problema es que este enfoque mantenido en solo las masculinidades, leer la escuela de Frankfurt, lo que dicen todos estos filósofos y filósofas, Hannah Arendt, lo que dice sobre esto de la banalidad del mal, ¿qué es lo que está pasando ahorita? O sea, esa banalidad con que se mata ya a las mujeres es lo que estamos viviendo y eso es como un holocausto. Lo que hacía este cuate ¿cómo? Hendrich, de Jerusalén, no me acuerdo el nombre, que enjuiciaron en Jerusalén, que es cuando Hannah Arendt saca su concepto de la banalidad del mal, en donde ella lo que quiere decir, este hombre es un hombre común y corriente que fue capaz de ejecutar a miles de judíos. Es que estos feminicidas son hombres comunes y corrientes que son capaces de ejecutar a una o más mujeres. Entonces tenemos mucho que aprender de esos estudios que hablan no de las masculinidades, hablan de la opresión. Por eso yo digo, queremos trabajar con hombres, entonces construyamos una nueva comprensión desde teorías de la opresión, del dominio. Uh-huh. Y yo creo que por ahí podríamos encontrar mejores conceptos y construir mejores metodologías para trabajar con el hombre que va desde el que ejecuta violencia sexual al que te ejecuta la violencia más simbólica y sutil, ¿no? Interesante. Me voy a poner a leer eso. Te Hay lo mucho que leer, agradezco mucho que leer. muchísimo. Sí. José, nos despedimos. Sí, Gracias Alma, por acompañarme. muchas gracias. Felicidades por tu programa y me encanta esta dinámica donde hay un entrevistado invitado y un entrevistador invitado también. Una dinámica muy original. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Roberto, por compartirnos todo esto. A ustedes. Gracias, Roberto. Nos pones a leer. Y bueno, flores para un hombre que trabaja contra la violencia de las mujeres y de las diversidades, los ancianos y pero de veras es tan importante. Te lo agradezco mucho. Me tienes que pasar los libros para ponerme a leer. Bueno, Me interesa mucho. Flores para ti. Algún día en Querétaro nos vemos y te las doy, ¿no? muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañan.